Para mí igual es un privilegio poder compartir con ustedes. Voy a pedir que se pueda poner en pie. Primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 6. Primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 6. ¿Cómo lograr una victoria? ¿Cómo lograr una victoria? ¿Lo tenemos? Primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 6 en adelante. Dice la palabra del Señor así. David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos, por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Vamos a orar. Padre, gracias a Dios por el privilegio de poder compartir con mis hermanos y hermanas. Gracias a Dios por el privilegio de compartir su palabra. Oramos para que hable a cada uno de los que estamos aquí, Señor, en esta mañana, que hable a nuestras mentes, que hable a nuestros corazones, Padre eterno. Te suplicamos, por favor, oh Dios, por el ruego, especialmente que me permita ser ese instrumento para compartir su palabra y su mensaje. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Decía el tema era cómo lograr una victoria. ¿Cómo lograr una victoria? Hermanos y hermanas, jóvenes y adultos. En la vida cristiana no todo es perfecto. En la vida cristiana se pasan distintas pruebas, dificultades, problemas. Hay cosas con las que nos vamos a enfrentar día a día. Hay momentos en los que vamos como que todo viento en popa y de repente, ¡pum!, viene una dificultad. Tal vez estés estudiando y de repente pues iba pasando de materia a otra universidad y apareció un catedrático que no le agradó, así solo porque no, o porque de repente tal vez se dio cuenta que usted es cristiano, por X situación. A veces tal vez estamos haciendo un negocio en el trabajo y de repente apareció alguien, nos cambiaron un jefe o un negocio se cayó. O sea, hay diferentes cosas que pueden pasar. En la casa de repente todo va bien y de repente es como que se metió un chamuco allá y todos andan amargados, peleando y todo lo demás. Entonces, en medio de cada una de esas situaciones tenemos que entender que Dios siempre nos puede ayudar a salir, a vencer el problema, a vencer la situación, a vencer la circunstancia. Entonces el punto no es que el problema llegue, el punto es qué hacemos nosotros como hijos e hijas de Dios cuando esos problemas llegan. Cuando esa dificultad que está pasando a usted o un ser querido suyo está pasando. Es difícil tal vez para los que a veces tenemos un familiar fuera del país, un ser querido, y de repente solo dice: mira, ora porque esto está pasando, ora para que Dios nos ayude en esto. Y usted a veces quisiera estar y no puede, pero puede hacer lo más poderoso que existe para nosotros como hijos e hijas de Dios: clamarle al Padre. Amén. Amén. Entonces, David, mi hermano y mi hermana, yo le puedo decir ahí en 1 Samuel 30, que usted lea ese capítulo, dice que de repente él iba ahí con unos hombres y se fue con un filisteo, con un rey que andaba en ese momento. Y cuando yo le dijeron: mira, ¿sabes qué? Vos sos israelita, vamos a pelear contra los israelitas, no te queremos ver aquí, regresar. ¿Por qué? Porque David en ese momento tenía un problema. El rey Saúl lo quería matar. David ya había matado al gigante, ya le había servido, ya le había tocado el arpa, ya todo, o sea, todo, pero de repente a Saúl le dio su chamuco de envidia ahí, lo que fuera, y no lo quería ver. Entonces David andaba huyendo de Saúl, ya andaba con eso. Y cuando ellos regresan a donde estaba su campamento, ven y se van a dar con las nuevas de que se habían llevado cautivos todos, o sea, se habían llevado como prisioneros, iban a servir de esclavos sus esposas, sus hijos, toda su familia, y todavía eso se habían llevado las vacas, las ovejas, todo lo que, poniéndole en nuestro contexto, es que se llevan a nuestra familia y todavía se llevan todos los chunchitos que podemos tener en la casa. Entonces David llega y empieza a preocuparse, empieza a decir, pongámonos en el lado humano, hermano. O sea, imagínense, el rey me anda siguiendo, me quiere matar. Iba a apoyar al filisteo ahorita con el que estoy aquí y me dice que no confía en mí, que me vaya, que no me quiere vencer.
regreso y se acaban de llevar a mis esposas. En ese caso David tenía dos, ahorita no, ya no se puede, ¿ven? Un esposo o una esposa, ¿no ven? Además con una mujer es suficiente, varón, sí, por favor. Igual hermanas también, ¿no? Estamos la chulada nosotros. Entonces ya llega todavía y ve eso y ya las cosas que él tenía, y en ese punto todavía dice el versículo 6, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Eran 400 hombres que lo seguían, hermano. Vamos con David, vení, vamos a ir aquí, vamos a hacer allá. Pero cuando las cosas se complicaron, no dijeron, ¿y para qué nos fuimos? ¿Para qué nos movimos? Sino buscaron un culpable. Y muchas veces nos culpan a nosotros. En su trabajo pasó algo, anda fulana. Ella debe haber agarrado eso, o aquel agarró aquello, o aquel hizo eso, y si usted no hizo nada, es que usted es cristiano, pero no ora por el negocio, no ora por la empresa, hasta por eso nos culpan. Como que ellos no tuvieron que orar, y se les olvidó tal vez cuando usted a la hora del almuerzo quería orar por la comida y por los problemas, no lo dejaron, lo molestaron, pero ahora que todos eran problemas, usted tiene la culpa porque no ora por el trabajo. Entonces, David, ¿sabe cómo se sentía, mi hermano? Lo vamos a decir un lenguaje un poco fuera del cristianismo, se sentía topado al cerco. David estaba cargado en ese instante. David se sentía frustrado, quizás, como muchos hemos pasado por esa situación. O sea, yo soy aquí, bueno, viví aquí en Prado de Venecia mucho tiempo. Viví un tiempo ahí a la vuelta, así, aquí de la bomba, allá a la par donde estaba la tienda de Don Memo. Esa casa era de mi abuelo. Y ahí viví ahí por el pasaje de Venecia, por el Veneto, por ahí vive mi papá todavía. Ya más tarde lo voy a pasar cuando venga con el maestro de Javi. Entonces, ahí sí, y le digo eso porque cuando yo estaba en el seminario viví ahí por los Mangos. Y en una de esas situaciones, pues estábamos con mi papá, mi hermano, y nos quedamos sin trabajo, hermano, los tres. Salíamos a buscar lo que fuera, menos, tú sabes. Pero ahí, o sea, ya que pintar casa, que ir a barrer, lo que saliera, andarnos rebuscando y todo eso. Y saber eso, pues cuando usted abre la refri y el agüita helada, ¿no? Pero sabe que nunca dejamos de comer. Y azúcar los tres dejamos bueno para adentro. Pero Dios siempre ha proveído. Durante todo ese tiempo, en esas difíciles pruebas, un momento en que mi papá no podía pagar la casa en el fondo y le empezaron a llegar esas notitas, así como que mire, ¿qué va a hacer? ¿Sabes? Se lo vamos a embargar y todo lo demás. Y de repente, cuando Dios tocó un corazón, le hablaron al maestro, mira, este pisto anda a pagar, ve qué haces, como de mala gana, pero como uno con el pisto no se enoja, ¿eh? Hay que ser inteligente. Voy a hacer el paréntesis, usted no se enoja ni con el pisto, ni con la comida, ni con los regalos. Usted mira, que me peleé en la casa, no tengo hambre. ¿Quién va a aguantar hambre? Usted. Jovencitos que andan de novio a veces, si lo dejaron, no vaya a tirar los peluches, véndalo, subo al peso y ahí lo vendo. Una bendición del Señor mío. Cerremos el paréntesis de eso. Entonces, estábamos, fíjense que en medio de ese problema, yo le decía a veces al Señor, estoy estudiando para ser pastor, caminaba desde aquí hasta Soyapango, agarrar las 7, que sin letra le decíamos, ¿no? Porque en las 7 ya me habían acertado un par de veces, y estudiando para ser pastor. A servir a la iglesia iba. Entonces la carne que dice, vi que vas a hacer así como le dicen a usted. ¿Y para qué te vas a levantar temprano? ¿Para qué vas a ir al culto? A estar ahí encerrado, porque eso es lo que el enemigo le dice. No digo que usted tiene un chamuco adentro, no, pero el enemigo se pone a nuestro lado, a hablarnos suavecito, a decirnos cosas para que nos desanimemos. Por eso le ponía el contexto de todo lo que David estaba pasando en ese momento, porque también los seres de la Biblia, si lo podemos decir en esa forma, mis hermanos, también han atravesado problemas. Nosotros, los pastores, somos seres humanos como ustedes y también hemos atravesado problemas. También hemos llorado por situaciones, hemos chillado, hermano. Y ahí lo vamos a ver, dice más adelante. Dice, pues todo el pueblo estaba en la amargura de alma, cada uno hablaba de sus hijos, por sus hijas. Mas David, ¿qué hizo, hermano? No lo hizo. Mas David, Jehová, su Dios. Porque no es lo que un líder, no es lo que un pastor va a hacer por mí, sino es lo que Dios puede hacer por cada uno de nosotros.
Y David en ese momento recordó todo lo que Dios ya había hecho por él. Y esta mañana yo quiero poner eso en su corazón y que podamos recordar todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Todas esas respuestas que ya tuvimos de parte de Dios. Algunos de nosotros, gracias a la bendición del Señor, usted ve y tiene sus 3, 4 pares de zapatos, va a poner ahí su zapaterita que la compró ahí en el centro de Zapango, la sacó en el Walmart, de oferta, no sé. Y antes se acuerdan. Algunos que nos tocó vestirnos quizás con la ropa de los hermanos mayores. Para mí era yuca porque yo tengo una hermana mayor, una hermana mayor. De la falda de acá, ay mami, la falda no me queda. Es difícil, hermano. Hay cosas que uno pues hoy, sí que hace unos días andamos con el pastor Fernando, que es supervisor de la zona de accidente, y un muchacho ahí, con esos panes mata niños, que uno dice. Ay, mira, que no sé qué, ¿cuánto valen 2 cobras? Nos cruzamos como unos 4 cada uno. Y empezamos a recordar, yo con el pastor Fernando, porque con él servimos con el pastor Gazael, que era el encargado de Operación Jesucristo, andar predicando en la escuela unos años atrás, y él era nuestro líder. Y aparte que nos hostigaba, perdón que diga, que nos formaba, pues hermano, trabajábamos, entonces a veces cabaleábamos, y nos empezamos a acordar de eso, de cómo los años han pasado y lo que Dios ha ido haciendo. A veces es fácil venir y que usted vea un hermano, una hermana, y tal vez ver unos zapatos bonitos, una blusa bonita, y decir, esta hermana, a ver qué está haciendo. Pero no sabemos todo por el proceso que ha pasado, ¿no? Todas las pruebas que así como usted está en una ahorita, él o ella ya la pasaron. Entonces lo que usted y yo tenemos que hacer es empezar a recordar todo lo que Dios ya hizo en nuestra vida y lo que va a seguir haciendo. Si usted quiere llorar, llore, pero con Dios. Amén. Y si puede, usted puede venir a hablar con nosotros como pastores, líderes, y igual, hermano, ¿qué le vamos a decir nosotros? Oremos. Yo lo creo más. Yo como pastor lo entiendo, ¿no? Porque cuando yo de la parte del ministerio, yo con el líder, mire, fíjate, está pasando esto. Ay, vamos a orar, me dice. No, pues, yo quiero los 5 pesos, no quiero orar. O así como algunos de ustedes ponen, a veces cuando el pastor le puede decir eso. Pero en realidad, hermano, la oración es lo más poderoso que podemos hacer. Les pongo un ejemplo, se lo voy a poner de una forma personal. Fíjense que hace unos años, a mi madre le detectaron un tumor, como el tamaño de un limón, en el cerebro. Ella vive fuera del país. Y una de mis hermanas, que vive allá también, me dice, mira, que esto está pasando, que no sé qué, y no sabemos qué hacer, estamos cansados sobre nosotros, nos sentimos cargados emocionalmente, todo. Entonces yo dije, bueno, déjame, voy a ir. Yo estaba todavía en el trabajo en la iglesia central y estaba en una transición porque me iban a pasar a pastorear en una iglesia y todo lo demás. Y llegué a hablar con un pastor un poco mayor y digo, ahí, fíjese pastor, que esto está pasando y quiero ir a ver a mamá. Y me dice, vaya, está bien. Te pregunto, ¿sos doctor? No. ¿Sos enfermero? No. ¿Tenés para el pasaje? No. Pero puedo conseguir, ¿vale? Como buen soyapaneco, uno consigue menos. O sea, puedo endeudarme, le iba a decir. Entonces, ¿qué vas a hacer entonces? Lo mejor que puedes hacer es orar por ella. Yo cuando salí, hermano, salí enojado. De viejo, que no sé qué, que este pastor, que mal amigo, que no sé qué. Aparte le quería dar la nota con unos 400 pesos. Y yo me fui pensando un montón de cosas, hermano. Estaba como empezando en el ministerio. Pero fue ya cuando me fue bajando ahí el indio, como decía mi abuela y todo, y me fui poniendo espiritual, entendí que es cierto, que yo no soy doctor, no soy enfermero. Se cambia una casa, hermano, ¿sí? Curar una herida, pero ¿qué más puede hacer? ¿Sabe qué más puede hacer? Lo que usted tiene que hacer, orar. Por eso dice que David se fortaleció en Jehová su Dios. Entonces, mi hermano, a veces dice un poco más fácil, bueno, nos vamos a poner al tanto y todo y a ver qué tal. Hicieron la operación, mis hermanos y todo, y el proceso, y decir, bueno, a ver, como cuando alguien le viene y le abren el cráneo, tocan, hermano, ahí cerca del cerebro, puede ser que la gente a veces ya no habla, no camina, no mueve un miembro de su cuerpo, un montón de cosas que nos dijeron. Pero gracias a Dios, la señora despertó el nosotros. Lo primero que dijo, tengo hambre. Tranquila, nomás. Después se peleó con la enfermera porque
lo inyectó mal, dice. Entonces mi hermano, cálmese mamá, la niña la va a seguir cuidando. Entonces, pero el milagro, aparte de eso, que el Señor despertó, hermano, a los días, cuando mi hermano se regresó, todo, gracias a Dios seguíamos orando. Y de ahí me reúne a mis hermanas, mira, me dice, no sé qué pasa, pero hoy le dieron a mi mamá de alta, y fuimos a preguntar la cuenta, pues usted ya puede venir por un hospital privado y firma, pues ahí usted se endeudó, ¿no? Más o menos nos habían dicho cuánto iba a ser. Y pues uno aquí me dice, trabajé más allá para que pague. Entonces, y me dice mi hermana, nos dijeron que no debemos nada. ¿Ah? Entonces, según ellos calculaban, tenían que ser unos $55,000. No debemos nada. Y yo, pues, con fe y seguridad le dije, bueno, agarrar a la señora y llevártela antes que pase otra cosa. Y ahí me dice mi hermana, mira, que averiguar, y me dijo que todavía van a tener 2 días más, pero que no debemos nada. Y yo me pregunto, si hubiera viajado, ¿qué hubiera hecho? No digo que eso sea malo, pero ¿qué hubiera hecho? Pues aquí predicando, sirviéndole al Señor y orándole al Señor. Entonces, ¿usted qué va a lograr quedándose en su casa? Llorando con la vecina, con el vecino. Si puede venir y en su casa encerrarse y llorar con Dios, venir, orar aquí en la casa del Señor, orar aquí en la iglesia. No solo, ¿para qué voy a buscar a gente que no me puede ayudar cuando el que me puede ayudar está esperándome para que me acerque a él? Y David lo reconocía, por eso dice, David se fortaleció en Jehová, su Dios. Porque al final, hermano, es el que puede abrir puertas, puede tocar corazones, puede sanar, puede darnos órganos nuevos. Al final es el que se glorifica. Y a cada uno de nosotros, pues al final todos los que estamos aquí somos hijos de Dios, amén. Dios nos tiene preferido. Lo que pasa, hermano, es que algunos no rebuscamos más. Y lo digo en oración y en fe en Dios. Pero si uno está, ay no, hay que saber qué va a pasar. Pues tuve la oportunidad de estar en una iglesia, pastoreando, y me decían los hermanos, ay pastor, es que me aquí como uno es pobrecito, hermano mismo, eso sí que hace que se me vaya el espíritu cuando oigo esas expresiones de un cristiano, con la Biblia, amigos. Porque la pobreza, hermano, del cristiano está en la fe. Además, si usted tiene un techo, no es pobre. Yo hace unos meses atrás vi una radio cristiana que estaban alegando porque querían subirle las esquelas, y que para mí es correcto, hermano, porque si uno la ha regado, que pague. Yo, por cierto, me pusieron unas 57 pesos. ¿Por qué? Por ir hablando por teléfono. Ya cuando el policía me dijo, oríese al orillo. Bájese, que así me dijo por el medio, bájese que lo voy a poner una esquela por ir con el teléfono. ¿Qué dice? ¿Esto hay que bajar? Y todavía con la pregunta, ¿sabe por qué lo detuve? Sí, yo sé por qué no. Y se enojó, sí, me enojé con mí mismo, porque para eso uno tiene un jurado que se llama manos libres, ¿no? Y a veces no lo quieren hacer. Ellos solo cumplen las leyes. Entonces esa persona creo que están en la radio y que mire, que eso es la esquela, eso va a afectar a los pobres, ¿no? Primero porque si anda en carro no es pobre, si anda en moto tampoco, porque la pobreza se define como la necesidad de cosas básicas que la mayoría las tenemos, gracias al Señor, ¿no? Entonces, antes de molestarnos, de enojarnos por lo que Dios permite que suceda, mejor vengamos y digamos al Señor, ¿para qué me está pasando esto? Entonces David, ¿qué hizo? Dice que se fortaleció en Dios, dice el versículo 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod, y Abiatar acercó el efod a David. Y David, ¿qué hizo? Consultó a Jehová. Entonces, ¿qué es fortalecernos en Dios? Es confiar, es creer, es buscar, es acercarnos a Dios. ¿Qué es consultar a Dios? Es hablar y es escuchar. La oración, mis hermanos y hermanas, es decir, es que usted ponga de rodillas, parado, como usted le gusta hacer. Señor, dame. No es, Señor, yo lo pondría de esta forma, me lo entendería. Soy tu hijo, soy tu hija y esto me está pasando. Porque la oración es hablar con Dios. Pero, como cuando usted está en una consejería o está hablando con alguien, ¿qué tengo que hacer? Tengo que saber escuchar. Porque también Dios tiene cosas que decirnos, hermano. Dios también tiene así que, bueno, sí, mira, hijo, es cierto, sí, hija, mira, es cierto. Pero aquí va. Ha dejado de hacer esto,
has dejado de hacer aquello, ya no oras igual, ya no has leído la Biblia igual, esa comunión que teníamos antes te ha enfriado, hermano. Algunos cuando estamos en esa necesidad del empleo, pidiéndole a Dios algo, ¿cómo aprovechamos cada tiempito para orar? Y hasta en la casa te digo, miren, vamos a hacer el altar familiar y a tal hora aquí lo hacemos, pero hoy llegamos a veces algo pequeados, cansado. Y la señora llega a la casa cansada y todo, y como sus hijos son bien amables y la quieren, va a la mamá, bienvenida, le subí los piecitos aquí, le ponen un banquito, le soban los pies. Eso quisieran las madres o del esposo, ¿verdad? Entonces, pero llega usted y el Señor, como es bueno y perfecto, el Espíritu Santo en su mente, en su corazón, el altar, la oración, ya casi. Y ahí de repente hasta algunos pues, nos quedamos tirados en el sillón, viendo las noticias, viendo cualquier cosa. Yo tengo un amigo que es pastor, que el hijo de la misma de mí, y dice que todas las noches de que el niño cumplió el primer año, ora con él siempre. Entonces de repente, dice que un día de eso llegó ahí cansado, que había salido de la iglesia, y llegó algo ya como 8:30, 9 de la noche, y se fue, se sentó, se quitó la camisa, y de ahí se fue al cuarto y se tiró en la cama. Y al rato apareció Dios y su papá y no vamos a orar. Dice que en el momento es como, ay, qué molesto. Pero ahí el Señor le dijo, si tu hijo te lo hizo, ¿no? Porque a veces cuando las cosas están tal vez no perfectas, pero ahí vamos saliendo, se nos empezó a olvidar esa relación con Dios. Entonces le dije, consultar a Dios es hablar con Él, es dialogar con Él, es escucharlo a Él. ¿Cuánto tiempo tenemos, mi hermano y hermana? Que solo llegamos, nos ponemos de rodillas o ahí salimos a la casa, Señor, esto y aquello, bla, bla, bla. Amén, gracias Señor, tú eres bueno, tú eres fiel. Nos dimos la vuelta y dejamos al Señor con la palabra en la boca. Porque cuando regresamos al cuarto ya no es igual, ya no estamos poniendo la atención a Él, porque tal vez empezó a hablar con su pareja, o empezó a hablar con uno de sus hijos, o simplemente empezó a ver televisión. Y así lo dejamos. Y sin darnos cuenta, no somos pecadores, por decirlo de esa forma, pero nos hemos enfriado. Entonces, algunas veces, hermano, yo lo veo de esta forma. Hay pruebas y hay consecuencias. Y las consecuencias no solo son porque usted anda haciendo algo malo, sino porque nos hemos apartado un poco de Dios. Entonces dice, versículo 8, y David consultó a Jehová diciendo, 2 puntos, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y le contestó Dios, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Miren, David le hizo 2 preguntas y Dios le dio 3 respuestas. El punto de hablar con Dios, mi querido hermano y hermana, es que cuando dialogamos con Él, Dios viene y siempre da algo extra. No solamente es que yo venga y digo, Señor, mira, ayúdame con esto, ayúdame con aquello, sino es que me va a dar el ánimo y me va a decir, sí, te voy a dar tu respuesta, y me va a decir cómo Él lo hará muchas veces o cómo yo lo tengo que hacer. Porque hay cosas que llegan y cosas que hay que ir a buscar, pero no como yo quiero hacerlo. No como, pues si yo me las puedo todas, así de todas formas, soy de soya y soy uno, se las puede y aprende. Con Dios no podemos ser autosuficientes, porque usted y yo tenemos que entender que en toda día de nuestra vida dependemos de Dios. Pero eso dice la palabra, que muchas veces planeamos lo del día de mañana sin saber qué dará de sí el día. Entonces no es que, aquí me pido, yo mañana tal cosa, mañana es lunes, aquí no, Señor, tengo esto que hacer, tengo esto que hacer. ¿Qué me puedes decir tú? ¿Cómo podría manejar? Y a veces hay que saber esperar. Fíjense que a mí cuando tú quieres hacer un trámite, un banco, yo, tranquilo, más hay que lo dejan no tener el celular a veces ahí. Me siento con aire acondicionado, tengo el número C140, ya dice C20. Hay que esperar, pero todo, porque uno dice, ay, pero otro banco, y se le perdió los 20 pesos que iba a abonar, lo asaltaron, se cayó, mejor ahí sentadito, no. Va a pasar, si usted está adentro, va a pasar. Aunque el banco cierre, usted ya está adentro, si lo van a tener que pasar. Entonces, ¿qué nos andamos volotando?
Saber esperar. Entonces le decía, consultar a Dios es hablar, es escuchar al Señor, es obedecer las indicaciones de Dios. Y ahí algo nos cuesta. Yo me apunto en primer lugar. Porque muchas veces, en medio de la oración, en medio de esa plática con Dios, Dios dice, mira, hijo, si tu bendición ya está ahí, tu respuesta ya está ahí. Pero hay un pequeño obstáculo, una cosa tan sencilla que no te permite que esa bendición llegue. Es como cuando usted va a regar y esa manguera se ha doblado y el agua no pasa, solo salen gotitas. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Ir y quitar ahí el doblez. Pero nosotros, ¿qué hacemos? La jalamos, a darle ahí la destraba del chorro y eso más grande todo el día. Entonces Dios viene y dice, mira, hay cosas que son necesarias. Más lectura bíblica, más oración, practicar ayunos, servicio al Señor. Para toda vez tan fácil, y no lo digo por ustedes, lo digo por otras iglesias, en las que podemos venir y criticar algo cuando lo vemos. Fui al baño y no había papel. Traiga uno. A mí, los líderes que tuve antes fueron de una forma, a mí me enseñaron de una forma algo complicada y a veces, le digo, Dios me ha dado más el privilegio de pastorear dos iglesias y de tener diferentes ministerios. Hoy no puedo tratar de ser los pastores, pero antes, entonces esos pastores buenos y cariñosos, yo no. Entonces cuando de alguna iglesia me decía, algún hermano decía algo, mire pastor, tráigalo, mira ahí falta un vidrio, tráigamelo, le voy a dar una demuestra. Porque al final también Dios quiere ver, pues si a todos nos gusta lo bonito, lo bueno, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Y para que no me mire feo, es lo que Dios le dice a usted, no a mí, hermano. O sea, pueden parecer cosas sencillas, pero que Dios espera de usted. Porque a todos nos gusta, sí, la bendición, gloria a Dios, pero el agradecimiento nos cuesta y Dios espera eso de nosotros. Agradecimiento. Y muchas veces lo que hacemos en una iglesia es por la gente. Los maestros de escuela bíblica no cuidan a los niños por usted. Usted quizás tiene, no se lo pero es por los niños. Luego yo fui maestro de escuela bíblica, hermano, y serví en la escuela bíblica en la central muchos años. Y eso me impactó a mí cuando yo salía a salir, hermano, venga, que no sé qué. Y llegaban los tatos así, denme mi ficha. Lavársela en el pecho. Pero cuando veía ese niño ahí, y a veces uno iba caminando en algún lugar y se lo encontraba y le eso uno le alegra. Entonces el servicio es para el Señor y para Él. Pero Dios también de usted, aunque no use un uniforme, está esperando. Pero para eso tenemos que escuchar a Dios, porque a veces como que Dios nos está hablando y nosotros haciéndonos los suizos, ¿eh? Los desentendidos. Eso es para que, no, eso es por el hermano. No, y regalamos, pero dejamos nuestra parte. Dice entonces, hablar, de escuchar, y aquí vienen dos puntos claves: obedecer y actuar. O sea, cuando David consultó a Dios y le dijo que si los iba a perseguir y los iba a poder alcanzar, Dios le dio otra respuesta. Le dije, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y le dio todavía, iba la bendición, y de cierto librarás a los cautivos. O sea, porque no solo es, los vas a seguir y vas a llegar donde ellos, sino es, ¿qué va a pasar? Va a quedar lo claro. Y Dios les dijo, ahí va tu bendición. Entonces cuando usted y yo hablamos con Dios, dialogamos con Dios, le escuchamos a Dios, Dios nos dice, vas a hacer esto. Y aquí viene el punto clave de la bendición: obedecer. David, hermano, tenía un montón de errores. Y usted lo puede leer ahí. El rey David cometió un montón de errores. Y en todos pagó sus consecuencias. Pero ¿sabe qué tenía el rey David? Que no tuvo Saúl. Fue obediente. David siempre fue obediente a Dios. Y Saúl, en una cosita, miraba, aquí va a matar las vacas, los bueyes, todo eso. ¿Se acuerda cuando los echaron? Y le dijo, uy señor, fíjate que yo vine, hice aquí, hice allá. Y las vacas dejamos los mejorcitos para los holocaustos. Como venía a decirle, Señor, mira, te traje este diezmito ahí, de ahí, pues yo vi que el jefe le cayeron 100 pesos, más lo di para traer esta ofrendita, Señor. Mañoso. Amén. Es sencillo.
O sea, cosas que nos podrían parecer sencillas, que antes quizás cuando andábamos en el mundo, los que son un poco mayores, las veíamos bien, pero no son así. O que usted hoy puede decir, mire, pero mis amigos así son, esos son ellos, pero usted no es así. Dios nos lo ha diseñado, nos lo ha guardado para ser así. Entonces, ¿qué espera Dios de nosotros? Que actuemos y que obedezcamos. Hay cosas, mis queridos hermanos y hermanas, pero terminando, que a veces no nos van a agradar. No vamos a querer. Que Dios, cuando Dios viene y dice, mira, anda, discúlpate con alguien, no quiero. Pero como Dios no pregunta, sino que nos está indicando, si lo quiere decir más suavecito, por no decir, nos está ordenando, porque su bendición muchas veces depende de eso. Cuando usted está orando y Dios le pone la imagen de alguien ahí en su mente, en su corazón, como usted quiere decir, y Dios dice, ora por él o por ella, no quiero, lo reprendo. No, hermano, Dios quiere perdón. ¿Por qué? Porque a veces, cuando nuestro corazón está cargado, hermano, y Dios nos bendice, no somos agradecidos. ¿Y sabe para qué Dios nos bendice? Yo lo tengo bien claro, yo lo veo de esa forma, para bendecir a otros. Y no es solo con lo que usted le pueda dar, algo sencillo. Que a veces uno está en ese, y luego como pastor, no creo que todo el mundo dice, ay, qué lindo, pastor Byron, qué bien. No hablo usted, estoy hablando de otro hermano, no de las 8. No, si hay gente que a veces uno lo critica, hablan de uno. Yo creo que Dios nos ha dado chance de estar en dos iglesias diferentes y no creo que siempre era como, ay, mira el pastor, que no sé qué, que dije. Después ya andaba ahí clavando la última. Pero como al final las cosas se hacen para Dios. Igual usted como cristiano, si usted espera siempre cuando llega a una iglesia, ay, mi hermano, qué lindo, pase, siéntese en esta sillita. Usted viene aquí por el Señor, amén. Porque como vimos al principio, todo viene de parte de Dios para nosotros. Entonces, cuando usted y yo, mi querido hermano y hermana, confiamos en el Señor, le creemos a Él, le buscamos, nos acercamos, hablamos, escuchamos, actuamos, pero sobre todo le obedecemos, vamos a lograr esa victoria que necesitamos en ese instante. Dios tiene sus órganos nuevos, Dios tiene la provisión económica, Dios tiene el trabajo, Dios tiene todo. Pero para recibirlo, tenemos que estar listos. Tenemos que administrarlo correctamente. Porque si algo que debemos de recordar es que todo le pertenece al Señor. Dice la palabra del Testamento que todo fue creado por Él y para Él. Lo material, lo familiar. Entonces no diga a sus hijos porque no son suyos, son del Señor. Y por eso Dios les provee para que les den. Amén. Entonces todo es parte de la bondad y la misericordia de Dios. Entonces les decía esta mañana, Dios quiere glorificarse en nuestras vidas. Pero hermanos, sobre todo, es tiempo de empezar a actuar y obedecer a nuestro Dios para que esa bendición se pueda cumplir en nosotros. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por su bondad, por su misericordia. Dios, gracias por la oportunidad de compartir con sus hermanos y hermanas en esta hermosa iglesia. Oro, Señor, por la vida del pastor, por su familia, para que usted pueda glorificarse también. Por este ministerio, Señor, por esta congregación, por los servidores, para que también esa labor, Señor, esa responsabilidad que usted ha puesto sobre ellos de ser luz en este lugar, puedan seguir haciéndolos. Por ese nuevo local, Señor, por un lugar más amplio, en el lugar adecuado, Padre, que usted pueda abrir esas puertas, Señor. Le suplico, Señor, y le ruego para que siga glorificándose en esta iglesia como lo ha hecho hasta este momento, Señor, y aún hoy de una forma más amplia y abundante. Padre, oramos por las diferentes necesidades, problemas, dificultades que podemos estar atravesando cualquiera de los que estamos aquí esta mañana, Dios, para que usted traiga esa pronta respuesta a nuestras vidas también, Señor. Seguimos orando, Pastor.